Hola. Y presento pantalla. Bueno, entonces, habíamos el afiche para esta, empezamos por el afiche, el afiche que, exacto, con el que está anunciada la actividad para hoy. Ana, póngalo en modo de La cámara presentación prendida, qué viaje. Ok, para que se vea más grandecito. ahí sí, está mejor. Sí, estoy súper bien. Bueno, listo. Entonces, retomamos el afiche siempre nos da pues como el epígrafe de dónde vamos y hacia dónde vamos la lectura, desde Freud hacia Lacan, pasando por Dante, recordando siempre los 700 años que estamos conmemorando de la muerte del poeta. Entonces dice desde Freud, y esto lo vamos a encontrar hoy en la lectura. Dice Freud, no obstante, por un camino singular e imprevisible, se ha ofrecido al médico la posibilidad de ejercer una influencia profunda, si bien transitoria, sobre la vida anímica de sus enfermos y aprovecharla con fines terapéuticos. Es me llaman la atención los dos adjetivos con los que califica el camino, ¿cierto? Que es por eso también el camino que recorre Dante, que es análogo al camino del trabajo analítico, ¿cierto? Por un camino singular e imprevisible. No hay nada fijo, ¿cierto? Es una de las cosas que vamos a ver en el repaso. Y por ese camino imprevisible se ha ofrecido al médico entonces la posibilidad de ejercer una influencia profunda pero transitoria sobre la vida anímica de los enfermos y aprovechar esa influencia con fines terapéuticos, es decir, que esa influencia se puede aprovechar con otros fines diferentes a los terapéuticos. En este caso serían pues los terapéuticos en los que él nos va a presentar. Luego en Lacan, ¿por qué esta frase de Lacan tomada de los otros escritos, página 120? Ahí este es un fragmento de un texto que se llama La psiquiatría inglesa y la guerra, que él escribe por los años pasadita la guerra de 1945. Inglaterra no tenía ejército y los psiquiatras se vieron abocados a la tarea de formar rápidamente y con lo que tuvieran, con la gente que dispusieran, un ejército. Y entonces los psiquiatras obviamente estaban a cargo de enfermos mentales y de, como decir en nuestra época, indigentes, ¿cierto? Gente desadaptada, entre comillas, y tenían la tarea de hacer de ellos un ejército. Y lo logran a través de un método absolutamente asombroso que ellos van diseñando a partir de los principios que Freud había propuesto desde el psicoanálisis. Eran pues psicoanalistas del principio, del primer momento, que teniendo en cuenta esos principios proponen eso. Entonces Lacan está asombrado de cómo trabajan ellos y nos dice lo siguiente, ¿cierto? Nos dice cómo una de las ventajas, y en eso absolutamente de acuerdo con Freud, una de las circunstancias favorables que pueden favorecer el trabajo es la disposición del médico, la personalidad del médico. Pero subraya, en cuanto al peligro común, dice, de que no funcione el asunto, es que imagínense ustedes, no está en esas mismas extravagancias que hacen desvanecerse toda razón de la estancia allí de estos hombres, oponiéndose a las condiciones primeras de su curación. Y es aquí donde interviene el espíritu del psicoanalista, bueno, que es justamente el espíritu del psicoanalista que tiene que hacer con algo del orden de lo imposible y con ese peligro que es el hecho de que las circunstancias que tienen a estos locos ahí en esos hospitales, en esos hospicios, esas circunstancias de locura
se oponen a las condiciones primeras de su curación. Y aún con esas disposiciones, el analista tiene que hacer algo. ¿Para qué? Para favorecer esas condiciones de las que nos viene hablando Freud, que son las que procura el tratamiento psíquico. Y en ese sentido, pues cuando Dante se encuentra con Virgilio, entonces dice estas cosas en el canto 2. ¿La querés leer, por favor, Satria, la de Dante? Sí. El entusiasmo en mi interior has puesto, y al inicial propósito me inclino con cuanto tus palabras me han propuesto. ¿Querés decir algo ahí en relación con esto de las condiciones? Esta es pues esta frase se la dice Dante a Virgilio. Sí. Bueno, porque Dante estaba como dudando de si seguir el camino que le había pues propuesto Virgilio, porque Virgilio le había dicho que por qué no subía pues la colina y bueno, entonces él le dijo que por qué más bien entonces o sea, le propuso como otra vía. Entonces él estuvo dispuesto a seguirlo, pero después retrocedió, como pues como que esto sí será lo que me conviene y después no me voy a arrepentir, bueno, algo así, pues en mis palabras, ¿cierto? Sí, sí. Y entonces al ver como que la cosa, pues que estaba como peligrando el camino, entonces Virgilio le dice otra serie de cosas, pues como que lo estimulan en relación con el por qué está ahí, pues qué lo llevó, qué fue lo que lo llevó pues a estar ahí para Virgilio, perdón, para Dante. Entonces al escucharlo, ya Dante pues le responde esto, que pues que es como que le da confianza, pero entonces él dice esto como del entusiasmo y eso me resonó un poco como con esas condiciones. Y otra vez con lo mismo como de la transferencia que habíamos mencionado la vez anterior, que tiene que ver pues con lo que representa ese que está ahí, digamos, por ejemplo, el analista o el médico, o en este caso Virgilio, pero que está, o sea, como que tiene que estar encarnado en alguien. En alguien como por ejemplo Virgilio, que es el que moviliza pues como esa confianza o ese entusiasmo. Pues no sé, eso fue lo que pensé. Exacto, sí, que se trata de eso, el tratamiento psíquico. Bueno, en la última ocasión nos asombramos de la manera como, bueno, retomamos la definición: tratamiento anímico, tratamiento psíquico, es el empeño por provocar en el enfermo los estados y condiciones anímicos más favorables para su curación. De eso se trata, ¿cierto? Eso es lo que hace Virgilio un poco, es lo que hace Virgilio con Dante, sin lugar a dudas. Y sobre esa vía, entonces, Freud nos muestra cómo en la antigüedad había tratamientos, pero que jamás dejaban los médicos de reforzar el efecto de las medidas terapéuticas con un enérgico tratamiento anímico, entendiendo pues por tratamiento anímico eso que él nos ha dicho: la creación de esas condiciones, de las mejores condiciones para la curación, que es lo que hacen, ¿cierto? Lo que hacían estos médicos, estos psiquiatras ingleses con ese ejército de locos, ¿cierto? En la antigüedad eran las pócimas, fórmulas de ensalmos, baños purificadores y son sacar sueños oraculares haciendo dormir al paciente en el templo. Entonces eso, no, por eso dice que es el tratamiento más antiguo, pero en esta perspectiva. Ana, Sí, decir. una pequeña cosita de ese anterior, Sí, sí, que, ay, no, que esto, o sea, esto que está numerado serían las medidas terapéuticas que exacto, no dejaban de reforzar. O sea, exacto, pues, o eso me dio a entender la vez pasada, como sí, que eso que está numerado no constituye el tratamiento anímico, sino exacto, medidas terapéuticas, pero que se exacto, refuerzan porque el tratamiento anímico no consiste en esas medidas terapéuticas, sino en generar las condiciones para la curación. Como que era interesante, exacto. pues porque eso suena como todo muy similar y es una sutileza, Mm. es importante en lo que vamos a seguir leyendo. Exacto, eso me parece importante, esa diferenciación, ese subrayado, esa tría, sí, es eso, no, él no dejaba
Ellos no dejaban, a esto le añadían las medidas, no, a estas medidas le añadían el enérgico tratamiento anímico, que ya vimos en qué consiste, en la creación de esas condiciones para la curación. Ayer como hoy, eso sí lo subraya, lo podemos deducir también, la persona del médico, dice Freud, es una de las circunstancias principales que permiten alcanzar en el enfermo el estado anímico más favorable para su curación. La persona del médico es una de las circunstancias, o sea que si se dio con un médico que no lo permitía, ya es algo al azar, eso no es fijo. Y en ese sentido, dice también las influencias, ya lo pone en el orden de lo moderno, nos subraya lo siguiente, que las influencias anímicas que han demostrado ser eficaces para suprimir enfermedades hoy en 1890 eran los afectos, la aplicación de la voluntad, la distracción de la atención, la expectativa confiada. Pero estos poderes que son análogos a las medidas curativas de los antiguos, llevan adherido algo de imprevisible, y ahí la reflexión de Freud va a tomar un camino distinto, pero en relación con la anterior, con la personalidad de los médicos, con esas circunstancias, ¿cierto? Y que llevan siempre adherido algo de imprevisible. ¿Por qué? Y nos dice, porque la autonomía de personalidades tan diversas en lo anímico es evidentemente lo que impide la regularidad del resultado terapéutico. Por eso es imposible en el tratamiento anímico un para todos. Siempre es en la particularidad de cada uno, ¿cierto? Bueno, en la relación del terapeuta o del médico con el paciente en esa época. Finalmente, entonces nos dice, sobre esa base, ya a la altura de 1890, entonces, los médicos reconocieron con claridad desde esas experiencias la importancia del estado anímico para la curación. Se les ocurrió entonces conseguir el estado anímico favorable, buscándolo conscientemente con los medios apropiados. Y de ese empeño nace el moderno tratamiento anímico. Ahí fue donde quedamos. Simplemente para que continuemos voy a subrayar cómo ese estado anímico favorable que el médico va a buscar conscientemente y con medios apropiados consiste en lo siguiente. Porque antes se dejaba librado al enfermo el monto de solicitación anímica que pudiera producir, ¿cierto? Esta palabrita en alemán que encontramos y que quiere decir venir en dirección contraria, ajustarse, ir al encuentro de, venir de frente, convenir, ¿cierto? Era el paciente el que implicaba yo lo digo porque hay que tratar de entenderlo bien, dejar librado al enfermo ese monto de solicitación, esa cantidad anímica que pudiera producir, ¿cierto? Ya es el médico el que se va a encargar de ir al encuentro del paciente para crear esas condiciones favorables. Fíjense el registro energético, si hay que decirlo así, el registro económico que hay en este monto de solicitación. Esto es pura cantidad, es decir, pura cantidad de afecto, ¿cierto? Lo llamaríamos en nuestra época de goce, ¿cierto? De afecto, de goce, todo lo que tiene que ver con el orden de lo real, ¿cierto? Eso que va a ser fundamental en el orden de la transferencia y que no es solo la transferencia en términos de la palabra, sino en términos de cantidad. Monto es cantidad, ¿cierto? Esas son las condiciones. Entonces, voy a dejar de presentar para que continuemos la lectura. Entonces, ¿dónde íbamos, Satria? Bueno, entonces voy a presentar el texto. Si de pronto la idea, pues nos gusta leer en voz alta como a varias voces, entonces si alguien le va animando a la lectura.
A ver, estábamos en aquí, ¿cierto? Vamos a retomar aquí. De este empeño nace el moderno tratamiento anímico hasta ahí, entonces así, ya nos va a decir en qué, cuáles son esos tratamientos, donde dice, así surgieron, ahí empezamos. Sí, ¿quién Ana, quiere? ¿empieza usted? No, háganle de los asistentes, ¿quién se anima? Por favor, ¿en qué página es ese? ¿Qué número? 124. Ujú. ¿Alguien se anima? Yo pensé que Luz Amparo. Ah, Luz Amparo. Sí, sí. Sí, es cierto, Luz Amparo. Ay, antes de empezar, qué pena, voy a salirme un momentico. Que les voy a mandar el link de asistencia otra vez por si lo pueden ir llenando, por favor, que la vez pasada solamente me acordé al final. Entonces, me cuentan si les funciona y también lo voy a enviar al chat del grupo de WhatsApp para los que están allí. También lo puedan, pues, llenar. Más tardecito se los envío. Ya. Si alguien no está en ese grupo y quisiera estar, también nos puede escribir por ahí por el chat y lo agregamos. Luz Amparo, estás leyendo el micrófono. Gracias. Sí, yo sabía y ella está hablando, sí. Bueno, así surgieron muy numerosos modos de tratamiento, algunos evidentes, otros comprensibles solo tras la adopción de complejas premisas. Evidente es, por ejemplo, que el médico, quien hoy ya no puede maravillar como sacerdote o poseedor de una ciencia oculta, presente su personalidad de modo tal de granjearse la confianza y parte de la simpatía de su enfermo. Y el hecho de que no pueda conseguir ese resultado, sino con un restringido número de enfermos, en tanto que otros, por su grado de cultura y sus simpatías, son atraídos por la persona de otros médicos, no hace sino operar una adecuada distribución. Es que si se suprimiera la libre elección del médico, se anularía una importante condición del influjo sobre los enfermos. Está subrayado. Lo releo. Sí, así. Así surgieron muy numerosos modos de tratamiento, algunos evidentes, otros comprensibles solo tras la adopción de complejas premisas. Evidente es, por ejemplo, que el médico, quien hoy ya no puede maravillar como sacerdote o poseedor de una ciencia oculta, presente su personalidad de modo tal de granjearse la confianza y parte de la simpatía de su enfermo. Claro. Y Perdóname, ese es el modo evidente, ¿cierto? Muy numerosos modos sí, de tratamiento. ese es el ejemplo. Entonces, evidente es, por ejemplo, este. Increíble. Que presente su personalidad de modo tal de granjearse la confianza y parte de la simpatía de su enfermo. Uno, cuando él dice modos de tratamiento, muy numerosos modos de tratamiento, algunos evidentes, pues sinceramente a mí no se me hubiera ocurrido esto que él está diciendo, ¿cierto? Presentar su personalidad. Ajá. Al modo de granjearse la confianza y parte de la simpatía. Bueno, seguí. A ver si el otro es de Y ese coloca mismo. ahí como ejemplo este sacerdote, como poseedor de una ciencia oculta.
o presentar su personalidad. O sea, lo que busca es como ganar la confianza y la simpatía del otro. Claro, ¿por qué? Porque es el médico hoy, en ese momento, el médico moderno, ya no puede maravillar como sacerdote, como lo hacía en la antigüedad griega, ¿cierto? O aún en los pueblos indígenas, ¿cierto? El sacerdote se presenta, perdón, el médico se presentaba con dotes, ¿cómo es? No, el sacerdote se presentaba con dotes de médico. Entonces, era casi un dios o un enviado de Dios. Entonces ya no puede maravillar como si fuera un milagro. Tiene que descender, digamos, a la humildad de lo meramente humano. Entonces, como ya no puede maravillar como sacerdote o poseedor de una ciencia oculta, que serían los oráculos, ¿cierto? Los chamanes, etcétera. Entonces, no le queda más que aquello con lo único que puede contar, su personalidad, granjearse la confianza y simpatía de su enfermo. Ese sería un método de los modernos tratamientos, ¿cierto? Numerosos modos de tratamiento evidentes. Bueno, entonces nos falta ver cuáles son los otros que solo se comprenden tras la adopción de complejas premisas, Sí. ¿cierto? Serían esos dos tipos que él organiza. Seguir leyendo a ver qué nos va a Continúo. dar. Si otro de este. Y el hecho de que no pueda conseguir ese resultado, sino con un restringido número de enfermos, en tanto que otros, por su grado de cultura y sus simpatías, son atraídos por la persona de otros médicos. No hace sino operar una adecuada distribución. Es que si se suprimiera la libre elección del médico, se anularía una importante condición del influjo sobre los enfermos. ¿Alguien quiere comentar algo, subrayarlo? Ay, yo, que a Sí, mí de solo me sí. hace pensar, pero me hace pensar es en el tiempo actual, eh, que esto último es, pues me parece que estuviera hablando de la ley 100. No, pues ¿Y por qué? porque en nuestro sistema de salud, el paciente va a la EPS y pide una cita médica y le toca con un médico. Digamos que a veces puede elegir un poquito, pero no es así como, por ejemplo, cuando antes de la ley 100, que pues le llamaban como la medicina liberal, que había médicos particulares y la gente tenía que elegir, pues yo voy donde este doctor que tiene mucho prestigio, o donde este que ha curado a tales, o donde el doctor del pueblo de toda la vida, bueno. Es esa elección, digamos que con la seguridad social, las personas les toca, pues van allí y los mandan para allí, los mandan para allí. Y entonces parte de eso que nosotros llamamos ahorita como el efecto placebo, que es tan importante en la curación, pues sí, se disminuye y se pierde y eso se ve mucho. Pues los médicos, los pacientes van donde uno y la mayoría, pues yo soy médica, entonces muchos, pues uno es un secretario que transcribe fórmulas, pero digamos que ya esa partecita como que estaba previa, que la gente iba donde el médico porque le suponía un saber y todo eso, pues ya de entrada no está en la mayoría de los casos. Exacto. Si se suprime esa libre elección, se anularía una importante condición del influjo sobre los médicos, una condición importante. Exacto. Y bueno, lo que ocurre ya desde la experiencia de nosotros los pacientes, bueno, nos tocó pero a veces es posible cambiar. Y otra cosa que se da mucho es que cambian los médicos. Entonces no hay manera, a no ser que uno pues pueda encontrar uno con el que encuentre confianza y pueda solicitar citas con él, pero eso ya es cuestión del azar, ¿cierto? No es como lo presentabas antes, Atria, exacto. Y por ejemplo, en algunos pueblos persisten los médicos particulares, entonces la gente, a pesar de que está el seguro, entonces van donde el médico particular y ahí se mueve una lógica diferente. Aunque ellos manden lo mismo que manda en la EPS, pero es distinto.
Yo, por ejemplo, conozco un médico particular de un pueblo y sí, es muy diferente. Y él manda casi lo mismo, sino que a veces utiliza marcas, pero él sabe que tiene que jugar con eso, como con la imagen, con mandar el mismo medicamento con otro nombre, pues que eso hace parte como del efecto que tiene. Ok, sigamos entonces. Y ese es el método evidente. Ok, Ajá. sigamos a ver. Toda una serie de medios anímicos muy eficaces necesariamente quedan fuera del alcance del médico. Repito, toda una serie de medios anímicos muy eficaces necesariamente quedan fuera del alcance del médico. No tiene el poder ni puede arrogarse el derecho de emplearlos. Esto vale para la suscitación de efectos intensos, que es uno de los más importantes medios con que lo anímico influye sobre lo corporal. El destino suele curar enfermedades mediante grandes júbilos, la satisfacción de necesidades y el cumplimiento de deseos. Y el médico que fuera de su arte suele ser un hombre sin poder alguno, no puede rivalizar con el destino. Quizás esté más en su poder provocar miedo y terror con fines terapéuticos, pero exceptuando el caso de los niños, tendrá que mostrarse muy parsimonioso en recurrir a esas armas de doble filo. Por otra parte, todos los vínculos con el enfermo que envuelvan sentimientos de ternura quedan excluidos para el médico a causa de la significación vital de esas situaciones anímicas. De tal suerte, el arsenal de medios de que dispone para modificar el estado anímico de sus enfermos parece de antemano tan restringido que el tratamiento anímico cultivado con deliberación no prometería ventaja alguna respecto de la modalidad anterior. Está denso. Si les parece, retomo, sí. A ver, toda una serie de medios anímicos, ahí empiezan planteando medios anímicos, muy eficaces necesariamente quedan fuera del alcance del médico. Perdóname ahí, Luz Amparo, se refiere a los que vimos ahorita, ¿cierto? Los afectos, la expectativa es, ¿cómo es que dice? Esperanzada, confiada, exacto, todas esas cosas de las que podría servirse, no, él se las prohíbe, ¿cierto? Y ahí empieza yo creo que esa frase es fundamental en lo que es la ética que va a fundamentar la ética del psicoanálisis, ¿cierto? No tiene el poder ni puede arrogarse el derecho de emplearlos. Los que son muy eficaces, ¿cierto? Que serían supremamente eficaces, no. Y dice, ¿esto vale para qué? Entonces, el primero, la suscitación de afectos intensos, que es uno de los más importantes medios con que lo anímico influye sobre lo corporal. Los afectos intensos. ¿Recuerdan de pronto que veíamos la alegría, ¿cierto? La tristeza, cómo todos esos afectos tenían un efecto sobre el cuerpo? Y él no puede contar con ese poder de los afectos. Ese es el primero que se prohíbe. Por eso, cuando empezamos la primera la lectura, la primera vez, las primeras páginas, remetíamos a la frase de Lacan sobre la manera como el psicoanálisis se caracterizaba justamente por los métodos de los que se priva, ¿cierto? Por los medios de los que se priva. Y bueno, ya aquí estamos viendo el inventario de aquello de lo que nos privamos. No tiene el poder ni puede rogarse el derecho de emplear el primero, los afectos intensos. No, no podemos hacerlo. Sabiendo que podría tener un influjo sobre lo anímico, pero no es ese. El segundo, lee el segundo, que tampoco ahí nada menos tenemos que hacer. Bueno, el destino suele curar enfermedades mediante grandes júbilos,
la satisfacción de necesidades y el cumplimiento de deseos. Se está haciendo alusión al destino. Exacto. La satisfacción de necesidades y el cumplimiento de deseos. Y el médico que fuera de su arte suele ser un hombre sin poder alguno, no puede rivalizar con el destino. Exactamente. Esto también es otra cosa bien importante en términos de la ética y de la posición del analista, ¿cierto? Ese situarse no tiene poder alguno respecto al destino, no puede proporcionar grandes júbilos, cumplimientos de deseo del amor. Freud decía mucho eso, o sea, empieza el trabajo analítico, pero si la persona se enamora y se alivia, ya él no puede hacer nada, ¿cierto? Ahí quedó. Esas son cosas con las que el médico no puede rivalizar. Seguí. Quizás esté más en su poder provocar miedo y terror con fines terapéuticos, pero exceptuando el caso de los niños, tendrá que mostrarse muy parsimonioso en recurrir a esas armas de doble filo. Exacto, la del miedo. La de provocar miedo con fines terapéuticos. ¿Sería Exacto. algo ahí como el orden de la sugestión? Miedo y terror. Ajá. Es decir, si no sé cómo sería esto, si no... Se hace este tratamiento. Exactamente, exactamente. Aunque hay médicos de médicos que, mejor dicho, en estos días fui porque me deben hacer una operación en los ojos y es una operación de cataratas. Les digo que salí espantada, horrorizada y yo creo que voy a cambiar de médico porque me dice, los riesgos de una operación de esas es que usted quede ciega, pierda el ojo, se le caiga el párpado y yo no sé, me dijo 5 cosas, pero yo las otras 2 ni las escuché del solo terror de saber que uno de los riesgos era quedarme ciega. Y yo, si uno piensa eso, es un médico, por ejemplo, de una EPS, que yo no voy a continuar con él, ¿cierto? O sea, no estableció ninguna transferencia, lo que hizo fue aterrorizarme, ¿cierto? Y en ese sentido, pues no me dejo operar de él, si esos son los riesgos. Ese tipo de cosas, por eso dice, con los adultos tiene que mostrarse muy parsimonioso. En cambio, con los niños son más fáciles de que se le provoque miedo o terror y que acepten por eso ponerse una vacuna, una inyección o tomarse un jarabe. El solo hecho de que de pronto se va a morir, pues hace que el niño prefiera el malestar de ese terror. Pero es un arma de doble filo que no funciona con los adultos, ¿cierto? No, Y pero que no funciona seguir. siempre, pero a veces sí. O Con los funciona adultos negativo. también. Sí, y que se usa muchísimo todavía. Sí, O sea, tiene que usarse con precaución en los adultos, pero también se usa y también funciona. y sobre todo cuando es verdad. Cuando Es un puede ser método muy utilizado en la ¿Cómo? actualidad, que es un ¿Cómo? método muy utilizado el terror. Aunque hay personas que no creen, esa es la cosa, que no creen en eso que dice. Entonces ahí es donde vuelve otra vez y juega las particularidades, la variación tan impresionante de esa relación entre el médico y el paciente que nunca va a dar un resultado estándar, ¿cierto? Sí, Sí, yo uno pensaría que a dos pacientes con igual enfermedad, igual cosa, los puede intentar asustar y en uno puede generar un efecto pues positivo en el tratamiento y en otro uno negativo o ninguno. Exacto. ajá, yo pensaría, sí, estoy de acuerdo con lo que plantean y pensaría que también pues fuera del 1 a 1, también depende como el tipo de sintomatología o enfermedad. O sea, no es lo mismo lo que está planteando Ana, algo en este sentido pues con visual, a decirle a un drogadicto, por ejemplo, un adicto a las drogas.
si no deja de consumir, o a un alcohólico, su hígado tal cosa, la cirrosis, no, por mucho que se le No diga, por mucho funciona. terror, él sigue prefiriendo ese objeto de goce, entonces ahí no funciona. Exactamente, eso es. Por eso es que esa situación, esa dimensión además de goce y de relación con el médico y de elemento cuantitativo entra a jugar ahí. Cómo crear las condiciones favorables para ese tratamiento, como en el caso de estos locos de la psiquiatría inglesa y la guerra. Seguí, porfa. Perfecto. ¿Qué otros Por otra parte, todos los vínculos con el enfermo que envuelven sentimientos de ternura quedan excluidos para el médico a causa de la significación vital de esas situaciones anímicas. De tal suerte, el arsenal de medios de que dispone para modificar el estado anímico de sus enfermos parece de antemano tan restringido que el tratamiento anímico cultivado con deliberación no prometería ventaja alguna respecto de la modalidad anterior. Aquí ya hace referencia al vínculo. Pero eso, o sea, es la primera frase que leíste, sí. Sí, por otra parte, todos los vínculos con el enfermo que envuelvan sentimientos de ternura quedan excluidos para el médico a causa de la significación vital de esas situaciones anímicas. Sabía eso. Exacto. Hay un detalle con eso, porque digamos en la transferencia los pacientes, incluso con el médico y pues con el analista, yo creo que más pueden tener, pues por ejemplo, despertarse en ellos sentimientos de ternura o de odio o de muchas cosas, de amor, bueno, sentimientos, pero lo que él está diciendo aquí no es que no se puedan despertar, sino que es los vínculos con el enfermo que envuelven sentimientos de ternura, o sea, ese tipo de vínculos, o sea, hacer el vínculo de amistad o de amor, pues así lo veo, así lo leo. Quedan excluidos para el médico. Ahora, ¿por qué? Por la significación vital de esas situaciones anímicas. Impedirían el tratamiento. No sería una condición favorable para la cura de ninguna manera. Ese es el problema. De tal suerte, el arsenal de medios de que dispone para modificar el estado anímico de sus enfermos parece de antemano tan restringido que el tratamiento anímico cultivado con deliberación no prometería ventaja alguna respecto de la modalidad anterior. Yo quería decir una cosita antes de esta frase también, de la anterior, sobre los sentimientos que envuelven ternura. Esa posición de Freud, solo esta frase nos justifica el hecho de que esto es 1890, en 1892 empieza el trabajo 93 con Breuer sobre estudios sobre la histeria y Breuer comienza a trabajar con Ana O, una de sus pacientes, y resulta que Ana O se enamora de él y Breuer deja el tratamiento, no quiere continuar con el tratamiento. Y tal vez algunos de ustedes saben, Freud continúa con el tratamiento con ella y más adelante Lacan en el seminario de la transferencia nos dice justamente esto, ¿cierto? Cómo Freud logró ser amo del amor, logró servirse del amor para avanzar en el tratamiento, ¿cierto? No cayó en las redes de esa posibilidad de afecto en las que sí cayó Breuer. Breuer cayó en esa red, en ese vínculo, en la medida en que se apartó, tenía miedo de que se desbaratara su hogar y que él mismo se enamorara, ¿cierto? Entonces es eso, y Freud insiste en esa situación, cuando el analizante
dice que te ama, no es a vos al que ama, ¿cierto? Es un amor de transferencia, es lo que va a ocurrir. Entonces, me llama la atención es porque está desde aquí, o sea, desde mucho antes de que el psicoanálisis viniera a la escena, ya este criterio sobre lo que es el tratamiento anímico estaba muy claro en Freud. Él sabía que eso era imposible porque tenía una significación vital tal que no favorecía las condiciones para la curación. Entonces, claro, el arsenal con el que queda no puede los afectos, no puede aterrorizar tampoco, no puede abusar del terror y tampoco puede por los lazos afectivos. Entonces, ¿de qué se trata? Queda con muy poquito, muy poquitas armas para modificar el estado anímico de los enfermos, ¿cierto? Lo que me llama la atención, no logro captar aquí, pero sigamos a ver a qué se refiere con la modalidad anterior, ¿cierto? De tal suerte el arsenal de medios de que dispone para modificar el estado anímico de sus enfermos, mire, todos esos medios de los que se priva, según dice Lacan, ¿cierto? Todos esos de los que se priva y que deja tan poquitas armas, son tan pocos que parece de antemano tan restringido que el tratamiento anímico cultivado con deliberación no promete ventaja alguna respecto de la modalidad anterior. El cultivado con deliberación es lo que veíamos en la ocasión anterior, cuando es el médico el que va al encuentro del análisis del paciente. Con ese monto de afecto, ¿cierto? Con esa disponibilidad de crear confianza en él, de presentarle su personalidad de tal manera que cree confianza y no esperar, la modalidad anterior era esperar que el paciente viniera, ¿cierto? Con una confianza o por prestigio, por nombre, por lo que sea, hacia él. Entonces, no logra avanzar respecto a la modalidad anterior, que era esperar ese monto favorable al tratamiento. Entonces ahí vamos viendo, es esa expresión en alemán tan extraña, pero tan bonita, ¿cierto? Que es que pudiera producirse de ese estado, que es liberar el monto de solicitación, lo que dice, el monto de solicitación. Ese monto de solicitación, esa cantidad, que era la confianza que tenía el paciente, el médico esperaba que llegara esa transferencia, digámoslo así en nuestros términos, de confianza hacia él, el paciente. Ya aquí es el médico el que va hacia él, hacia abajo el otro párrafo, Satría, porfa, donde dice que eso aquí, y es el medio evidente, ¿cierto? Que como no puede ser, cuando dice que le ofrece su confianza, presenta su personalidad de modo tal de granjearse la confianza y parte de la simpatía de su enfermo. O sea que es el médico el que va con ese monto de solicitación, porque le presenta un aspecto de confianza, le da confianza. Antes no era así, pero tiene tan poquitos medios entonces para actuar que pareciera que no fuera eficaz, ¿cierto? Que ese tratamiento cultivado con deliberación no promete ventaja alguna respecto de la modalidad anterior en la que el médico esperaba que fuera el paciente el que le tuviera confianza, no él el que le brindara confianza. Oiga, qué bella esa banda de mujeres ahí, ¿no les parece? Freud es increíble. Qué belleza. No es fácil leer esto. Me disculpo la emoción, pero es que me parece muy bello ese movimiento, ¿cierto?
Y sin embargo, porque era esa la esperanza de que el médico que va al encuentro, en lugar de esperar que el paciente llegue, va al encuentro ofreciéndole eso, esa simpatía y confianza, ¿cierto? Abrirle con su personalidad esa posibilidad. Ah, qué belleza. Listo, sigamos, sigamos. Aunque Es muy Freud bonito. ahí donde está esa última frase resaltada, así Mm. pues el médico sea quien con su actitud y su ética sea quien genere eso en él, a quien va, ¿Hay dónde? es que si se en el médico, pues lo que yo entiendo es que no deja de reconocer lo que cada paciente o consultante lleva, o sea, cuando tiene la posibilidad de la libre elección, se anularía una importante condición de influjo, o sea, de todas maneras el consultante si tiene la posibilidad de elegir a alguien, ya lleva algo que permita que un médico maniobre, digámoslo así. Exacto. Pero por eso entonces decía, es una condición importante, pero no es el factor decisivo, ¿cierto? Es una condición importante. Sí, el paciente va donde alguien que se lo asignaron, que es obligación, pero ese médico va hacia él. Se puede ser una circunstancia favorable, puede ser una condición favorable, ¿cierto? Sí. Es, por eso es todo tan variable, ¿cierto? No hay un estándar, no hay un resultado fijo. Pero mira que sí, pone en manos del médico también ese reverso. Por eso es una banda de Moebius muy bella, que puede ir del uno al otro o puede detenerse en el uno o en el otro, ¿cierto? Sí, qué belleza. Ok. Hay Continúa. otra Sí, decir. que me Isa parece María. que es como, pues lo de esta modalidad anterior a la que llama como moderna, sería como de una posición más pasiva, como a una activa, una posición activa del médico, pero ni tan activa, porque lo que puede hacer de activo está muy restringido, pues como que es lo que nos viene a decir ahí, pues como que es con mucho cuidado y restringido. Y lo otro, está, pues de esos medios de que se priva, había dos que, esto de las, pues que llamó, o sea, que lo sitúo dentro del destino, pero lo de la satisfacción de necesidades y cumplimiento de deseos, que también me parece importante. Pues además de lo de los afectos, de los vínculos de sentimiento, que esto también, pues que uno, como que tal vez el médico pudiera estar tentado a esto también, a satisfacerle la necesidad del paciente, que de pronto pues está enfermo porque le falta comida o pues una serie de cosas, ¿cierto? Exacto. Hacer necesidades o cumplir deseos. Que, Exacto. Lo que llamaría Lacan la demanda. Ujú. Mm. Quería resaltar como esos dos también. Qué bien, sí, súper. Listo, sigamos. Cambiamos de ¿Alguien, voz, sí, Paro. ¿alguien más quiere ¿Quieren leer? cambiar o sigo? ¿Alguien más se anima? ¿Algún voluntario? Seguimos entonces. ¿Cómo? Sí. Seguirlos, Amparo, entonces sí. Pero de los, vemos nombres nuevos, no los conocemos, pero si no, anímense a leer, no hay problema. Antes nos cuentan de dónde vienen. Bueno, hacer este párrafo entonces, Luz Amparo, mientras que alguien toma ánimos para otro. El médico
guiar la Se te está actividad cortando la voluntaria voz, y Luz la Amparo. Volví a empezar que se te cortó la voz. Eso. me cortó la El puede. internet está como- Se cortó la voz. Como que la Disculpen, señal. Entonces, si otra persona, ¿Alguien entonces, debe ser que más? mi internet. Sí. yo lo podría leer. Adelante. ¿Quién? El médico puede, tal vez, hacer el ensayo de guiar la actividad voluntaria y la atención del enfermo, y en diversos estados patológicos no le faltan buenas ocasiones para ello. Cuando se obstina en que el enfermo que se cree paralizado ejecuta los movimientos que supuestamente no puede hacer, o cuando se rehúsa a examinar al angustiado que reclama su asistencia por una enfermedad, sin duda inexistente, habrá adoptado el tratamiento correcto. Por estas raras oportunidades, apenas dan derecho a instalar el tratamiento anímico como un procedimiento terapéutico particular. No obstante, por un camino singular e imprevisible, se ha ofrecido al médico la posibilidad de ejercer una influencia profunda, si bien transitoria, sobre la vida anímica de sus enfermos y aprovecharla con fines terapéuticos. Diego, ¿de dónde es usted? Porque ese acento no es colombiano. De Perú. De Perú. Ok, bienvenido. Bueno, releemos, Diego, por favor, cada oración para irla comentando. Correcto. El médico puede, tal vez, hacer el ensayo de guiar la actividad voluntaria y atención del enfermo, y en diversos estados patológicos no le faltan buenas ocasiones para ello. Tal vez para los que llegan hoy, les cuento que guiar la actividad voluntaria y la atención del enfermo en diversos estados patológicos, era otro medio, ¿cierto? Otro medio terapéutico que utilizan los médicos modernos, pero que es imprevisible el resultado y que de todas maneras necesita otras condiciones. Entonces es por eso que está examinando realmente todos los medios de los que se priva, de lo que se priva. Antes se privó de los afectos, no tiene el poder del destino y se priva de establecer vínculos amistosos, tiernos o amorosos con el paciente. Y aquí viene este también, ¿cierto? Así como pudo hacer uso del miedo y del terror, en algunos casos lo puede hacer con cierta prudencia, con cierto cálculo. Aquí dice el médico puede tal vez hacer el ensayo de guiar la actividad voluntaria y la atención del enfermo, ¿cierto? Y en diversos estados patológicos no le faltan buenas ocasiones para ello. Diego, seguí leyendo a ver cuáles son esas ocasiones que nos va a decir donde Lu pudiera utilizar eso, guiar la actividad voluntaria y la atención del enfermo, ¿cierto? Como con los niños, no piensa en eso y pum, mientras que le está contando el cuento le pone la inyección, ¿cierto? Es dirigir la atención hacia otra cosa, ¿cierto, Satri? Es como así. Pues yo no sé, tal vez sí, pero, Entonces, pero no me es evidente. eso. Diego, lee a ver si de pronto nos da por ahí. Cuando se obstina en que el enfermo que se cree paralizado ejecute los movimientos que supuestamente no puede hacer, o cuando se rehúsa a examinar al angustiado que reclama su asistencia por una enfermedad sin duda inexistente, habrá adoptado el tratamiento correcto. Ah, ya, sí. O sea, se ¿Continúo? obstina, sí, en que el enfermo que se cree paralizado, pero no lo está, cuando el médico le dice, pero muévalo, ¿cierto? Mueva la parte que tiene que cree paralizada. Y cuando no le para bolas a una enfermedad que es inexistente, ¿cierto? Dice, habrá adoptado el tratamiento correcto. Pero continúa. Pero Diego iba a decir algo, ¿no? Sí, de sí. Me da impresión, no. Diego, continúa la lectura, por favor. Sí. Pero estas raras oportunidades apenas dan derecho a instaurar el tratamiento anímico como un procedimiento terapéutico particular.
No obstante, por un camino singular e imprevisible, se ha ofrecido al médico la posibilidad de ejercer una influencia profunda, si bien transitoria, sobre la vida anímica de sus enfermos y aprovecharla con fines terapéuticos. Estas raras oportunidades no son frecuentes. Apenas dan derecho a instaurar el tratamiento anímico como un procedimiento terapéutico particular, no lo permiten. Pero hay un camino singular e imprevisible que se ha ofrecido al médico para la posibilidad de ejercer una influencia profunda, lo que teníamos como epígrafe en el afiche, si bien transitoria, sobre la vida anímica de sus enfermos, y aprovecharla con fines terapéuticos. Veamos cuál es esa, entonces continuemos leyendo, porfa. Diego, sí. Ahí van a ser las 7. Sí. Pero es a las 7:15. Trabajamos hasta Ah, las 7:15, ah, sí. Sí, avancemos. si quiere. Sí. Diego, ¿quieres continuar, porfa? Entonces, darle paso a alguien más, por favor. ¿Cómo? Ujú. No, no entendimos. Diego, sí, ¿puede continuar, Diego? ¿O alguien más quisiera? Satria, lee vos, entonces, hacele. Bueno, desde hacía tiempo se sabía, aunque solo en los últimos decenios quedó establecido fuera de dudas, que es posible, mediante ciertas influencias benignas, poner a los seres humanos en un estado anímico asaz curioso, que tiene gran semejanza con el sueño y por eso se ha llamado hipnosis. A primera vista, los procedimientos usados para producir la hipnosis no tienen mucho en común. Se puede hipnotizar manteniendo delante de los ojos, inmóvil por algunos minutos, un objeto brillante o aplicando a la oreja del sujeto durante ese mismo lapso un reloj de bolsillo, o pasando repetidas veces la mano abierta frente a su rostro y miembros a corta distancia de él. Pero puede obtenerse lo mismo anunciando a la persona que se quiere hipnotizar con calma, seguridad, su ingreso en el estado hipnótico. O sea, apalabrándole, ¿cierto? Sí. O sea, apalabrándole la hipnosis. También pueden conjugarse los dos procedimientos. Por ejemplo, se hace tomar asiento a la persona, se mantiene ante sus ojos un dedo, se le ordena mirarlo fijamente y entonces se le dice, usted se siente fatigado, sus ojos se le cierran, ya no puede tenerlos abiertos, siente pesados sus miembros, ya no puede moverlos, usted se duerme, etc. Pues bien, se repara en que lo común a estos procedimientos es el encadenamiento de la atención. En los mencionados en primer término, se trata de fatigarla mediante débiles y monocordes estímulos sensoriales, pero todavía no se ha esclarecido satisfactoriamente cómo es que el mero apalabrar provoca el mismo estado que los otros procedimientos. Hipnotizadores ejercitados Dame un inducen. segundito para que avancemos ahí rápidamente, devolvete, porque entonces va a marcar la diferencia entre el método para hipnotizar por palabras de los otros, ¿cierto? Que era ¿cómo es? Manteniendo delante de los ojos, teniendo pues un objeto brillante, sea un reloj, o aplicando a la oreja del sujeto durante ese lapso, ¿cómo es? Un reloj de bolsillo, o pasando repetidas veces la mano abierta frente a su rostro y miembros a corta distancia de él, ¿cierto? Pero también se puede por la palabra cuando se le dice eso. Entonces, ¿qué diferencia hay entre utilizar esos objetos y utilizar la palabra para hipnotizar, sabiendo que se tiene el mismo efecto? Y viene la pregunta, porque siempre Freud pregunta algo, ¿cierto? Avanza entonces donde en la penúltima frase que quedaste, ¿cierto? No se ha esclarecido, ¿cómo es que dice? No se ha esclarecido.
satisfactoriamente cómo es que el mero apalabrar provoca el mismo estado que los otros procedimientos. Exacto. Pero antes de Exacto. esto yo querría, pues como vamos a Sí. pasar este un poco rápido, volver sobre este, porque me parece como muy curioso la transición que hizo, como esto que ya nos empieza a hablar de la hipnosis, como porque termina, a ver, no obstante, por un camino singular e imprevisible se ha ofrecido al médico la posibilidad de ejercer, bueno, ya veo uno por qué lo dijo, ¿no? De ejercer una influencia profunda, si bien sea transitoria, sobre la vida anímica de sus enfermos, aprovecharla con fines terapéuticos. Bueno, está hablando de esas influencias y esto aquí de las influencias benignas. Desde hacía tiempo se sabía, aunque solo en los últimos decenios que ha establecido, fuera de dudas, que es posible esto mediante ciertas influencias benignas, poner a los seres humanos en este estado, pues del que ya nos va a empezar a hablar. Exacto, y eso que subrayas ahí es bien clave, influencias benignas. Quiere decir que hay otras que no lo son. Eso está súper bien. Ok, Y genial. que yo no sé, como antes de continuar, porque me parece que aquí empieza a entrar en materia como importante, Sí, como sí. que, no sé, pues yo quisiera traer como unas palabras que él nos ha dicho. Bueno, tratamiento anímico, estado anímico favorable, condiciones anímicas, medios, y en esos medios, influencias anímicas, poderes. Nos está hablando de influencias, de poderes, de medios y de un estado anímico favorable. Pues como esto por un lado y el estado anímico favorable por el otro, como tratamiento anímico. Pues sí, como que a mí me parece que eso se confunde como fácilmente, porque pues por un lado como las influencias, los medios, y por el otro el tratamiento anímico como favorecer un estado anímico propicio para la curación. Y que me parece que todo esto de lo que está hablando como que es muy importante, como, pues digamos al final del texto tal vez pensarlo de nuevo, porque nos está hablando de influencias, de poderes que hay que tener como cuidado porque hacen parte de lo que nos corresponde, tanto digamos en el psicoanálisis como en la medicina, pues estamos, o sea, estamos trabajando con eso aunque no queramos, con influencias, con poderes, con influjos, con medios. Entonces, de cuáles privarse, de cuáles no. Bueno, ya, pues simplemente quería Influjos volver y a traer medios, las los palabras. escribí en el chat, que me parece importante que los diferenciemos muy bien, que son maneras que luego van para crear las condiciones para la curación, ¿cierto? Exacto, súper. Ok, Bueno, seguí. ahora, Entonces la pregunta que hace ahí. bueno, hipnotizadores ejercitados indican que de esa manera puede producirse una alteración claramente hipnótica en un 80% de los sujetos, pero no se dispone de un indicador. Bueno, cuando dice esto estaba diciendo lo de la palabra, ¿cierto? Que no se sabe cómo es que el mero apalabrar provoca el mismo estado que los otros procedimientos. Hipnotizadores ejercitados indican que de esa manera puede producirse una alteración claramente hipnótica en un 80% de los sujetos, pero no se dispone de un indicador por el cual se coligiría de antemano cuáles personas son hipnotizables y cuáles no. En modo alguno es condición de la hipnosis la existencia de un estado patológico. Al parecer, algunas personas normales se dejan hipnotizar con particular facilidad, mientras que es muy difícil conseguirlo en una parte de los neuróticos y los enfermos mentales se muestran enteramente refractarios. El estado hipnótico tiene muy diversas gradaciones. En los grados más leves, el hipnotizado solo siente algo así como un ligero aturdimiento, mientras que el grado más alto, que presenta rasgos asombrosos, es llamado sonambulismo, por su semejanza con la acción observada como un fenómeno natural de caminar dormido. Pero la hipnosis no es en absoluto un dormir como nuestro dormir nocturno o como el producido por medios artificiales. En ella se presentan alteraciones y demuestran
conservarse operaciones anímicas que faltan en el dormir normal. Me llama la atención como diferencia, ¿cierto? Aunque es un estado como semejante al dormir, no es lo mismo que el nocturno ni el producido por medios artificiales, como una droga, ¿cierto? O algo así. Y se presentan alteraciones en ella, en la hipnosis, y demuestran conservarse operaciones anímicas que faltan en el dormir normal. ¿Cuáles serán? Es lo que sigue. Leemos ese siguiente párrafo, tenemos 5 minuticos para leerlo, a ver qué nos dice de esas operaciones anímicas. Bueno, antes de seguir, de pronto alguien quiere decir algo hasta aquí. Comentar algo. Bueno, entonces hagámosle cuáles son esas operaciones Bueno, entonces si que no, faltan en el dormir normal. Bueno, listo. Ay, bueno, otra voz no, porque yo ya hablé mucho. De pronto los amparo otra vez, o Carlos, o alguien más. Buenas noches, si quieren leo este. Adelante, Amy, sí. Muchos fenómenos de la hipnosis, por ejemplo, las alteraciones en la actividad muscular, tienen solo interés científico, pero el rasgo más significativo y el más importante para nosotros reside en la conducta del hipnotizado hacia su hipnotizador. Mientras que aquel se comporta hacia el mundo exterior en un todo como lo haría un durmiente, vale decir, extrañando de él todos sus sentidos. Permanece despierto respecto de la persona que lo puso en el estado hipnótico, solo a ella le oye y la ve, la comprende y le responde. Este fenómeno llamado rapport tiene su correspondiente en la manera en que muchos seres humanos suelen dormir. Por ejemplo, la madre que amamanta a su hijo. Tan notable es que está destinado a permitirnos comprender el nexo entre hipnotizado e hipnotizador. Relee, porfa. Exacto. Muchos fenómenos de la hipnosis, por ejemplo, las alteraciones en la actividad muscular, tienen solo interés científico. Ok. Pero el rasgo más significativo y el más importante para nosotros reside en la conducta del hipnotizado hacia su hipnotizador. O sea que eso es lo que pues, nos vamos a centrar, ¿no? En esa Cuando dice, y cuando dice que si tiene solo interés científico, pienso yo que dice eso es porque no tendría interés terapéutico, sino solo científico, como para el observador y no para el paciente, no. Exacto, para el trabajo del que se trata. Lo más significativo es esa, la conducta del hipnotizado hacia el hipnotizador, y ahí nos dice cuál es. Continúo. Dice, mientras Nico. que aquel se comporta hacia el mundo exterior en un todo como lo haría un durmiente, vale decir, extrañando de él todos sus sentidos, permanece despierto respecto de la persona que lo puso en el estado hipnótico. Solo a ella la oye y la ve, la comprende y le responde. Eso está muy bien. Es decir, que el influjo, bueno, si lo que de quien puede recibir únicamente el influjo es de su hipnotizador, o sea, hay una relación ahí diferente, Bien. ¿no? Pero mira que está dormido. El hipnotizado está dormido frente al mundo. Está Excepto, pero despierto respecto al hipnotizador. ¿Cómo es eso? O sea, es una cosa pues muy asombrosa. ¿Cómo estando dormido estás despierto solo respecto a la persona que hipnotiza, ¿cierto? Termina ahí la relectura. Eso es del orden de una topología muy singular, ¿cierto? dice, este fenómeno llamado rapport
tiene su correspondiente en la manera en que muchos seres humanos suelen dormir. Por ejemplo, la madre que amamanta a su hijo. Tan notable es que está destinado a permitirnos comprender el nexo entre el hipnotizado y el hipnotizador. Ok. Bueno, dejemos Yo hasta ahí. Sí, ok. decí. No, que este rapport pues lo he escuchado como en psicología más con relación al, a ver, como lo que en psicoanálisis es transferencia, ¿no? Es como la relación entre paciente-terapeuta y acá, bueno, no sé, no entendería mucho acá por qué este rapport. ¿Por qué pone rapport? Él pone rapport porque lo aprendió en París, donde fueron los maestros de la hipnosis, donde cuando él fue a ese curso con Charcot y con Berenheim, entonces ellos llamaron a esa relación del hipnotizado y del hipnotizador rapport, por eso la palabra está en francés. Muy bien, no, dejemos por hoy aquí, ya es hora de irnos, nos esperamos entonces en 15 días para continuar este vínculo, esto que él nos está haciendo entrar a mirar ya con lupa y con detalle esta relación en la hipnosis. Bueno, muy bien. Hasta luego, Muchas que esté gracias a muy los bien. lectores Muchas y a gracias a todos. todos. Nos esperamos en la próxima. Chao, Satria. Súper. Muy bien, chao. Sí, hasta luego.